Muy buenas tardes, jóvenes. Estamos ya en la semana número 6, que sería la última semana de la materia de gerencia estratégica. Créanmelo que todos estos consejos, si los ponen en práctica una vez que ustedes estén en un puesto gerencial, les van a servir de muchísimo. Les agradezco su permanencia en esta serie de videos. Bueno, empezamos con lo que sería el tema del día de hoy, que es administración estratégica como modelo para evitar crisis. Mm, Muchas veces pensamos que una crisis es solamente, no sé, entrar en un problema fuerte. Una crisis puede iniciar desde un problema pequeño que no se atiende, pero eso se puede volver mucho más complejo y se vuelve un montón de problemas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, empiezas a notar que estás subiendo de peso, eso es un problema leve porque es un par de kilos y lo dejas, y después de que sea un par de kilos, ahora son 5, ahora son 10, y después ya ahora tienes problemas con el colesterol y luego con el azúcar, y luego después te haces entras en problemas de que te puede dar un paro cardíaco. O sea, si se fijan, un problema pequeño se vuelve una crisis, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de problemas, una crisis donde todo colapse, pero no en el cuerpo humano, sino en la empresa, hay modelos que se pueden utilizar y nos sirve bastante, ¿sí? ¿Cómo usar este proceso administración estratégica para evitar la crisis? Eso es lo que vamos a responder a continuación, ¿sí? El perfil de capacidades y análisis de brechas de mercado, o sea, el FODA. A ver, recordando, creo que ya todos conocen perfectamente lo que es el análisis FODA. Sabemos que son las fortalezas, que es lo que te hace a ti fuerte internamente en tu empresa, las oportunidades, aquellas cosas que te benefician de afuera, en tu entorno, las debilidades, que es lo que tú andas ahí como que batallando dentro de tu empresa internamente, y las amenazas, que son la parte externa también, pero de lo que le puede llegar a fallar a tu empresa. Así que recordando estos puntos, hay que hacer un buen análisis FODA donde nos permita a nosotros saber cuáles son las capacidades y cómo podemos utilizar esto a nuestro favor para poder solucionar alguna crisis que se nos llegue a presentar dentro de la empresa, ¿sí? ¿Qué tiene que ver las suposiciones con los escenarios? Bien, vamos a hablar de algo que son, vamos a estar hablando sobre ello, que son las suposiciones. Las suposiciones es cuando tú dices, bueno, ¿qué puede pasar? Entonces, respecto a lo que pueda llegar a pasar, tú tienes que plantear escenarios. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tú tienes un proveedor de, no sé, tú te encargas a la venta de productos de alimenticios, fabricas comida, ¿sí? Entonces tienes un proveedor de carne selecta de muy buena calidad. Ahora, y este proveedor te falla y deja de surtirte, o simplemente te dice, bueno, ya no te voy a surtir al mismo precio, tengo que subirte el precio a, no sé, al doble. Entonces, en ese momento, si tú nada más dependes de un solo proveedor, inmediatamente eres dependiente de él. Él puede manejar ese tipo de cosas. Entonces, para evitar ese tipo de escenarios, tendríamos varias opciones. ¿Qué opciones podríamos plantearnos? Bueno, es donde empezamos a pensar escenarios. Mientras que tenemos un proveedor, podríamos estar buscando otros proveedores, ¿sí? Eh, para tener opciones diferentes. Otra es firmar a lo mejor un contrato de exclusividad donde él se compromete a que siempre te va a estar surtiendo la mercancía que tú necesites a un precio pactado para que no haya incrementos innecesarios en el precio. Entonces, ahí pueden ser varias cosas donde puede llegar a afectarse uno o el otro lado, que si no se hace como se debe de hacer, se puede llegar a afectar esta negociación, ¿sí? Entonces, ahí les puse un ejemplo sencillo de las suposiciones de lo que puede pasar. No digo que te va a pasar, pero son cosas que pueden llegar a pasar, y los posibles escenarios para poder solucionarlo, perdón. Tenemos la generación y diseño de escenarios, ¿sí? Siempre debemos de manejar tres diferentes escenarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, se va a dividir entre el escenario pesimista, que es lo peor que puede pasar, el escenario esperado, que es el que siempre nosotros estamos buscando. Si se fijan aquí en este diagrama que les acabo bueno, que les estoy presentando, el escenario pesimista son casas un poco más pequeñas, donde
fachada pues no es tan llamativa. En los escenarios esperados es la casita de tus sueños, digamos de 2 pisos, donde todo está más funcional y demás. Pero también tenemos el tercer escenario, que es un escenario optimista, ¿no? Donde lograste mucho más de lo que tú estabas planteándote, ¿sí? Entonces todas tienen una puerta de seguridad, ¿sí? Tienen una puerta de entrada y existe ahí una incertidumbre. Una incertidumbre quiere decir que no sabes lo que va a pasar. Entonces tú puedes plantear diferentes escenarios, que son los de arriba, la incertidumbre, y cuáles son los planes de contingencia que puedes crear para que tengas la seguridad de que en tu casa no va a pasar ningún percance. Tú puedes estar en cualquiera de los 3 escenarios, el pesimista, el esperado y el optimista, y si te encuentras en cualquiera de estos 3 escenarios, tienes que buscar la manera de tener un plan de contingencia. Es lo mismo que la empresa. Digamos que ya tú te pones los escenarios, el pesimista es de que el proveedor te suba el precio al doble e incluso la calidad baje de su producto. El esperado es de que siempre sea una comunicación cordial entre el proveedor y entre lo que serían nosotros como clientes, y el optimista es donde incluso te dé hasta mejores precios porque le estás consumiendo demasiado. Entonces, una vez que tienes todos esos 3 escenarios, creas la incertidumbre, qué puede llegar a pasar y cuál es el plan de contingencia. Deja de surtirme, entonces yo busco otras opciones, pero yo debía haber hecho eso previamente para no estar en el momento y tal vez bajar la calidad de mi producto o simplemente toparme con precios altísimos porque no tengo previos contratos. El esperado donde todo salga perfectamente y el optimista donde el precio mejore y lleguen hasta otros nuevos proveedores ofertándome nuevos productos, ¿no? O sea, de esta manera trabaja este plan de contingencia. Bien. Eh, Tenemos un escenario integral. En el escenario integral, a diferencia de la diapositiva anterior, en la diapositiva anterior teníamos que sería los escenarios y una brecha y luego el plan de contingencia. No, en el escenario integral ya tenemos el plan de contingencia y tenemos los posibles escenarios y lo hacemos un todo. O sea, nosotros sabemos que no están pasando las cosas malas, ni las buenas, ni las que esperamos, o tal vez las que esperamos sí, y tenemos ese plan de contingencia, pero lo debemos de unir para que funcionen las cosas de mejor manera, ¿sí? Bueno, tenemos unos pronósticos y escenarios. Para empezar, un pronóstico es diferente a un escenario, ¿sí? ¿Qué es un pronóstico? Un pronóstico está basado en resultados anteriores. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, el proveedor nos ha fallado continuamente en las entregas a tiempo. Entonces yo pronostico que posiblemente en las entregas de este mes nos va a fallar en tiempo 2 veces. Por lo tanto, mis pedidos van a ser más grandes para yo mantener un stock y que no me afecte el que mi proveedor esté fallando en la distribución de su producto. Entonces ahí yo ya me estoy basando en un pronóstico y estoy planteando escenarios, pero los escenarios los podría plantear antes de que hayan sucedido, sin necesidad de hacer un pronóstico, pero los pronósticos ayudan bastante para saber a futuro qué es lo que puede pasar. Se los pongo fácil, a un ejemplo que tal vez cualquiera podría entender. ¿Cómo las personas saben aproximadamente cómo va a quedar el resultado de un partido de fútbol? Bueno, la forma más sencilla es viendo las estadísticas de los juegos anteriores, quién lleva más juegos ganados, quién juega con todas sus estrellas, qué racha vienen trayendo, cuántos goles les meten a los otros equipos, y basado a todo eso, planteamos diferentes escenarios ya basados en pronósticos. No solamente decimos, yo digo que este proveedor me va a hacer esto. No, 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 no. O sea, estamos basados en cosas que pueden llegar a pasar porque ya han pasado, ¿sí? Entonces tenemos los pronósticos y los escenarios. Eso nos llevan a poder nosotros crear estrategias como gerencia, y de ahí se pintan los diferentes escenarios y ya obtenemos pronósticos para un futuro. O sea, de lo que se obtuvo, obtenemos nuevos pronósticos de lo que puede llegar a pasar a futuro, ¿sí? Bien, eh, todo esto lo apoyamos por medio de un análisis de vulnerabilidad. A ver, vamos a entender a qué me refiero en el siguiente video.